Pues yo quiero hablar, la semana pasada estuvimos hablando sobre un tema de la desobediencia y la incredulidad del pueblo de Israel. Y vemos precisamente cómo hoy en día muchos caemos en ese supuesto, en esas condiciones de desobedecer a Dios y también de ser incrédulos con lo que Dios lo que Dios habla, lo que Dios nos ha hablado, con lo que Dios nos ha instruido. En muchas ocasiones somos desobedientes e incrédulos, y así fue el pueblo de Israel, un pueblo desobediente y un pueblo incrédulo, y eso les costó que no entraran en el reposo de Dios, ¿sí? Pero hoy en este día, este domingo, yo quiero hablar pues de todo lo contrario. Quiero hablar, y seguramente muchos se van a identificar aquí, ¿sí? Quiero hablar de la obediencia, la fe y la obediencia. Ese es el tema de hoy en día. Y pues quiero hablar, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 22, precisamente un ejemplo, un hombre que pasó a la historia por su obediencia, por su fe en Dios, ¿sí? Por su fe en su creador, por la fe que tenía en aquel que le llamó, pero también su obediencia incondicional. Y eso es lo que los cristianos de hoy en día tenemos que aprender a caminar con Dios en una obediencia incondicional. En una fe, dice Gálatas capítulo 5, versículo 6, dice, en Cristo Jesús ni la circuncisión hagas nada, ni la incircuncisión vale nada. Ni lo que hagas vale delante de Dios, ni lo que no hagas vale nada delante de Dios, si no es la fe que obra por el amor. Y en el 6:15 dice, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale nada, ni lo que hagas vale algo, ni lo que no hagas vale nada, sino una nueva creación. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Somos una nueva creación, somos tenemos una nueva naturaleza que tiene que estar dispuesta, tiene que estar sensible a creerle a Dios y a obedecerle a Dios. Pero vamos a ver a qué costa, a qué costa. Yo te preguntaría, la pregunta sería, ¿hasta qué punto, hasta qué grado estarías dispuesto a obedecer a Dios? ¿Cuál sería el nivel de compromiso que tú tienes con Dios, que estarías dispuesto a decir, Señor, sea lo que sea, yo estoy dispuesto a obedecer? Yo estoy dispuesta a obedecerte. Y esa será la pregunta, porque vamos a ver la vida de Abraham en este capítulo 22, donde Dios prueba la obediencia de Abraham. Y yo quiero decirte que Dios no tenía necesidad de probar la obediencia de Abraham, porque acuérdense que tenemos un Dios omnisciente, un Dios que sabe todo, hasta lo más profundo de tu corazón, Dios lo conoce. Pero sí, a veces nosotros tenemos que ser probados para nosotros mismos entender hasta dónde estoy dispuesto a obedecer a Dios. Amén. Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, por la oportunidad de ser exhortado, de ser dirigido, de ser instruido, de ser corregido, Señor, en tu palabra. A eso venimos, a escuchar tu palabra, y te pedimos, Señor, que nuestro corazón sea abierto para que sea corregido, para que sea instruido, para que sea dirigido, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces voy a pedirle a Moni, me va a hacer el favor de leerme, si leemos Génesis 22, el 1 y el 2, por favor. Sí.
versículo 1 y 2. Génesis 22, versículo 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Bueno, pues Dios habla a Abraham. Abraham escuchaba la voz de Dios. Dice, aconteció que después de un tiempo, esto quiere decir que ya había pasado tiempo después del nacimiento. Algunos dicen que Isaac tenía entre 12 y 14 años. Otros hablan que Isaac tenía entre 10 y 12 años. Yo creo que más bien era un adolescente entre 10 y 12 años. Y Dios sabía cuánto a Abraham, cuánto amaba a Isaac, cuánto lo amaba. Imagínense, ya tenía 110 años Abraham y, y amaba a su hijo, a su único hijo. Yo creo que como todos amamos a nuestros hijos, ¿no? Todos consideramos a nuestros hijos como algo muy, muy especial. La herencia de Dios son los hijos, ¿no? Y les tenemos gran estima, pero yo pienso que Abraham veía, pues también como todos vemos en Isaac, veía la mano de Dios, la bendición de Dios. Pero además, Abraham sabía que había promesa de parte de Dios en la vida de su hijo. Y yo creo que Abraham crecía con esa seguridad, pero llega el momento donde Dios le dice, Abraham, Abraham, sube al monte porque quiero que me entregues, que me ofrezcas en holocausto a tu hijo. A tu hijo, aquel hijo al que tú amas. Y Abraham obedece a Dios. Abraham está dispuesto a obedecer a Dios. Y esta es una figura de precisamente de amor. Fíjense, la obediencia, cuando tú obedeces a Dios, es un reflejo de fe y de amor hacia Dios. Pero cuando tú estás haciendo o estamos haciendo nuestra voluntad, hacemos, ahora sí que andamos haciendo lo que queremos, lo que no estamos reflejando lo que delante de Dios somos, es un reflejo de desobediencia y de incredulidad, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel, que fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, la verdadera fe y el verdadero amor que tengamos hacia Dios va a depender del nivel de obediencia y ah, de fe con que nos conducimos delante de Él. Y en este caso yo te diría, si Dios te dijera, a ver, aquello que tú amas, yo no sé qué es lo que cada quien tenemos diferente. Yo amo a mi hijo, ¿no? Amo mi trabajo y amo muchas cosas, pero si Dios te dijera, entrégamelo, entrégamelo, conságralo, ¿no? Y a veces cosas materiales, ¿no? Ha habido gente que ha entregado sus carros, sus casas, sus bienes, muchas cosas, y las ha entregado con fe y con amor. Ya lo que hagan los pastores con eso va a ser responsabilidad delante de Dios de lo que hicieron o de lo que no hicieron. Pero hay muchos lugares, en muchos pueblitos, donde las iglesias tienen grandes extensiones de tierra, ¿no? Y dice uno, oye, ¿y cómo le hicieron para hacerse de este terreno? Dice, un hermano lo donó porque era para Dios. ¿Y cómo construyeron?
los hermanos lo hicieron, lo dieron, porque era para Dios. Y en este caso, Dios le llama la atención de Abraham y le dice, entrégame a tu hijo. ¿A cuál hijo, no? Nada más tenía Abraham. A su, al que amas. Aquel que amas. Y Abraham inmediatamente dice, sí, Señor, obedece. Obedece porque él conocía a su Dios. Él reconocía a su Dios. Y bueno, esto no era extraño porque habiendo tantas naciones paganas, era común que los otros sacrificaran a sus hijos en pos de sus dioses extraños, en pos de deidades paganas. Pero en este caso, Abraham escucha la voz de su Dios, que ya había visto a su Dios omnipotente, a su Dios todopoderoso, pero en este capítulo, en este pasaje, Dios se va a presentar delante de Dios, de Abraham, como ese Dios proveedor, de una naturaleza proveedora. Y es ahí donde nosotros es el centro de la enseñanza. Dios es un Dios proveedor, ¿sí? Pero nosotros tenemos que también ser un pueblo que le ama y que le cree y que le obedece. ¿Sí? Seguimos en el versículo 3, por favor, Moni. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Le sigo? Sí, sí, sí. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Bien. ¿Hasta qué versículo fue? 5. Es exactamente hasta el 5. Muchas gracias. Bien, entonces Abraham se pone en marcha, Abraham obedece, ¿no? Y él va encaminado y él le dice a sus siervos, espérenlos aquí, vamos a subir y vamos a adorar a Jehová. ¿Sabes qué? Tu obediencia, tu sumisión a la voluntad de Dios, el acatar la voluntad de Dios es una adoración a Dios. Es una forma de adoración. Siempre que nosotros obedecemos a Dios y a lo mejor la cuestión es muy demandante. A veces Dios demanda y a veces estás cansado, a veces estás fatigado, a veces pues quisieras hacer otras cosas o estar en otras cosas, pero Dios te demanda. ¿Y sabes qué? Nosotros tenemos que obedecer con un corazón lleno de adoración. Voy a adorar. Dios demanda que estés aquí. Estamos aquí porque por obediencia, pero también por amor. Y también por fe. Y entonces, ¿con qué actitud vienes? Con una actitud de adoración, de veneración, de sumisión hacia Dios. Y eso es el que estemos aquí. Ahora viene el que acatemos la palabra, escuchemos lo que Dios demanda, quiere decirnos, y puede ser de que hagas, de que no hagas, de que digas y de que no digas. A cada uno Dios nos va a hablar. A cada uno nos va a hablar de una manera diferente, ¿sí? Y aquí cada uno tendrá que asumir esa actitud de adoración, de veneración, de sumisión a lo que Dios te está hablando. A veces decimos, ¿sabes qué? Hay cosas y tú sabes que hay cosas en tu carácter que ya no pueden
ni tampoco deberían de estar. Sin embargo, ahí las tienes, ahí las mantienes. Eso los miércoles estamos viendo el aspecto del carácter, del arraigados, cuestiones de arraigados, la rebeldía, el rechazo, muchas cuestiones que estamos hablando de sanidad interior y nos ha edificado mucho. Y tenemos que entender que hay áreas en ti que tú amas mucho, que tú quieres mucho, que las veneras tanto que ahí las tienes sabiendo que no las debes de tener. Incluso hay relaciones, incluso para los jóvenes, que saben que no debería de ser y ahí los tienes. Y yo te pregunto, si te dijera, si Dios te dijera, entrégame a tu novio, entrégame a tu novio, sacrifícalo, Alex. O yo no sé, ¿no? Hay relaciones, amistades, cuestiones, incluso aspectos familiares que Dios te dice, entrégalos. Porque eso no están dejando que te consagres. Son un impedimento para que te consagres. Y yo quiero que te consagres, que estés consagrado. Bueno, pues ahí Dios dice, ¿sabes qué? Tienes que entregar a tu hijo al que tú amas. Y Abraham agarra al burro, agarra la leña, agarra al hijo, agarra todo lo que tenía que hacerse, todo lo necesario y los sirvientes. Y te repito, en muchos pueblos cercanos a Abraham, eso era lo común, el sacrificio de los hijos, la dedicación a sus deidades paganas, demoníacas, ¿no? Pero lo que estaba en el corazón de Abraham era obedecer. Y lo que Dios quería saber, lo que Dios quería mostrarle a Abraham, el nivel de obediencia que tenía. Y bueno, más adelante no vamos a alcanzar a leer, pero seguimos leyendo el capítulo por capítulo a Dios y nosotros vemos que Dios bendice a Isaac por la obediencia de Abraham. Porque Abraham le creyó a Dios y le obedeció, Abraham bendijo a Isaac. Entonces, tu obediencia, tu consagración a Dios repercute en tu descendencia. ¿Sí? También tu desobediencia y también tu incredulidad. Pero vamos a seguir leyendo, por favor, Moni, versículos 6 y 7, por favor. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Amén. Por ahí el hijo, pues, oye, pues, ¿dónde está? Y yo creo que Isaac ni siquiera se imaginaba que él era el cordero, ¿no? Y aquí podemos sacar varias figuras, ¿no? Pero Abraham sí. Yo creo que Abraham con un corazón a lo mejor entristecido, yo creo con un corazón a lo mejor impactado, a lo mejor con un corazón estremecido, pero había algo muy importante para Abraham, algo totalmente por encima del amor que le tenía a su hijo, era acatar y obedecer lo que Dios le había pedido. Y a veces nosotros tenemos que entender, cuando Dios te ha hablado, cuando Dios te habla, cuando Dios te ha requerido, ¿sabes qué? Eso está por encima de lo que tú quieras, de lo que tú digas. ¿Sabes qué? Dios ha dicho. Dios ha dicho, y ¿sabes qué? Yo obedezco. Y estamos en un tiempo de
de gracia. Obviamente Dios nunca te va a pedir la vida de tu hijo. Dios no te va a pedir que hagas sacrificios, desde luego humanos, ni nada de eso. Pero sí hay veces y en muchas ocasiones que Dios demanda de ti cosas que tú tienes en alta estima, en alto valor. Y Dios te dice, entrégame. Yo recuerdo en una ocasión que uno de mis hermanos me regaló unos anteojos oscuros y no, estaba fascinado. Y yo, oye, qué padre, qué, no, lo sentía yo. Y de repente me dijo mi hermano, oye, ¿todavía tienes los lentes que te regalé? Y me dice, sí, ¿me los podías entregar? Y yo dije, hubiera dicho que no, ¿no? Pero dije, sí, está bien. Mira, voy por el estuche. Y ese fin de semana salimos y me acompañó a predicar en unas iglesias en Tulancingo, todo el fin de semana la pasamos juntos, platicando, desayunando, tomando café y platicamos muchísimo, convivimos mucho y dice, Jorge, ¿traes estos anteojos? Sí, y los traes, sí, te los entrego, ¿no? Pum, se los di y entonces agarra y saca su portafolio y yo dije, hijo Señor, pero a mí sí me servían mucho por el reflejo del sol, de la luz y todo eso. Pero pues, si me lo está pidiendo, pues yo se los doy. Está bien, que lo aprovechen. Y entonces saca de su portafolio unos lentes, unos anteojos que valían como 10 veces más que esos. Y me dice, mira, traje esto te los regalo, ¿no? Nada más que yo quería que tú uses estos que te van a servir más que, que estos otros, ¿no? Y sabes que muchas veces, generalmente, cuando Dios te pide algo, Dios te va a dar 10 veces algo mucho mejor. ¿Y sabes por qué no lo recibimos? Porque no lo estamos dando. Porque no estamos dando lo que lo que pedimos, ¿no? Nosotros esperábamos juntar más dinero. Dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a pedir tanto, vamos a pedir una ofrenda para comprar lo que queremos. Y yo en mi corazón, yo dije, vamos a juntar más. Vamos a juntar. La verdad es que no juntamos ni la mitad de lo que habíamos pensado, ¿no? Sin embargo, Dios proveyó y alcanzamos Pero ¿sabes qué? La verdad es que te voy a decir una cosa, cuando le des a Dios, dale lo mejor. Dale lo mejor. ¿Sabes qué? No es lo que te sobre, no es lo que, pues yo puedo esto. ¿Sabes qué? Si quieres algo extraordinario y sobrenatural, ¿sabes qué? Así debe estar tu corazón dispuesto para Dios, para dar, ¿no? A veces lo que no le das a Dios, ¿sabes qué? Va a venir el diablo y te lo va a quitar. Te lo va a quitar, ¿no? Pero cuando le das a Dios, uf, Dios va a multiplicar. ¿Por qué? Porque Dios nunca te va a quitar algo para darte menos. Yo no sé si Abraham así lo estaba pensando. Lo que Abraham estaba pensando, que lo que Dios le estaba pidiendo, Abraham se lo iba a dar a Dios. Aunque le doliera, aunque no estuviera. ¿Sabes qué? El muchacho decía, ¿dónde está? ¿Dónde está el cordero? Yo no lo veo. Y Abraham dice, pues yo tampoco, sabes que este eres tú, pero Dios proveerá. Y ahí es donde Dios se presenta como un Dios proveedor, que es uno de los atributos de su carácter, la provisión, y que nosotros a veces confiamos, pero generalmente no estamos demostrando externamente que en verdad confiamos en Dios. No estamos mostrándolo. No es una realidad en nuestra vida. Y Dios nos piensa, es que tu diezmo. Y no, Dios, te voy a dar esto, porque esto es suficiente. Y sabes que eso no es obediencia,
Eso no es obediencia. Eso tú estás disponiendo sobre lo que Dios te está diciendo, Dios te está ordenando. Que la ofrenda es una ofrenda con amor, una ofrenda que en verdad que sea un acto de adoración. Ah, no, Señor, yo te doy tantos, ¿no? Está con mis pesos. Y dices, oye, ni siquiera el viene, le das esto. Pero para Dios, pues ahí está. Entonces, la provisión de Dios es sobrenatural. Pero la fe y la obediencia de nosotros tiene que ser también a ese nivel. ¿Sí? Seguimos, Moni, te quedaste 8. en el 8, sí, seguimos ahorita permíteme. Sí, del 9 al 12, por favor. Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Amén. Entonces, Abraham ya estaba listo, ¿no? Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios con todo, ¿no? Había un hermano Wayne Myers que ya se graduó al Señor, no sé, a los más de 100 años. Y él, la última vez, hace como 10 años que yo me enteré, él había levantado más de 6, 7 mil techos en todo el mundo a las iglesias. Él llegaba a las iglesias y hermano, aquí está nuestro terreno, mire, ya lo compramos. Y él decía, pongan los muros y yo les voy a poner el techo en ese ministerio. Y a lo largo de muchas partes del mundo, muchas iglesias tenían techo porque él ofrendaba el techo a estas iglesias. Y bueno, él vivía de fe y recuerdo que una historia, bueno, porque él estuvo en la iglesia donde yo estuve y platicaban mucho que él tenía su piano y su esposa tocaba el piano y sus hijos y todos eran siervos de Dios. Y una vez llegó un pastor, dijo, hermano Wayne Myers, dice, a ver, ¿qué pasó? Ya levantamos los muros, ya está todo, nada más falta el techo. Y él no tenía dinero. Dice, oh, pero yo prometí. Y le dijo a su esposa, vamos, Marta, hay que vender el piano. Pero este piano vale muchísimo, este piano ha pasado por generaciones. Sí, pero yo quedé con Dios que iba a dar ese techo. Y vendieron el piano y pusieron el techo de esa iglesia. Un hombre totalmente comprometido con Dios. No es, ya estaba el hombre grande, ya estaba todo y llegaba a iglesias, llegó a Más Vida Poniente, creo ahí le tocó a Luis, si estuviste Luis, y no, sacó el techo, no sé si fue el techo o el piso, pero inmediatamente sacó su chequera, firmó el cheque, lo dio para acabar de construir la iglesia. Entonces, ese hombre en verdad tenía una fe sobrenatural y, y a muchos nos enseñó y a muchos nos mostró que tenemos que obedecer a Dios y darle a Dios no es perder. Obedecer a Dios nunca es perder. Obedecer a Dios siempre será buscar lo mejor de lo mejor para tu vida. Obedecer a Dios es a lo mejor romper la maldición que hay sobre las finanzas y empezar a vivir en lo sobrenatural. Eso es lo que nosotros
podemos y debemos aprender a caminar en ese nivel de obediencia. Yo sé que hay gente que apoyó y que apoya y es de mucha bendición, es de mucha, mucha bendición. Gracias a Dios, ya vamos a cumplir 16 años y esto se ha sostenido. Bendito sea Dios por la fe y la obediencia de muchos de ustedes. Pero tenemos que crecer verdaderamente en la instrucción, en obediencia a la instrucción de Dios. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que Dios te ha indicado? Pues ¿sabes qué es lo que Dios espera? Dios espera que tú acates y que tú cumplas. Y ¿sabes qué? Aquí no se puso Abraham, ¿no? A ver, espérame Dios, déjame consultarlo con Sara, déjame hacer una multitud de consejeros, hay sabiduría y déjame ver por dónde me puedo salir, ¿no? Por dónde puedo yo escaparme para un justificante y en lugar de darte a Isaac, pues mejor te doy a uno de estos siervos, ¿no? Al morenito, ¿no? Que realmente es el morenito. Entonces, no, Abraham acató. Abraham obedeció tal cual era la instrucción. Y nosotros tenemos que ver tal cual es la instrucción de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha hablado, de lo que Dios te ha dicho en tu vida. A veces, ¿sabes qué? Termina con ese tipo de música o termina con ese tipo de, yo no sé, de hábitos, gracias, termina con ese tipo de amistades o de relaciones. ¿Sabes qué? Tienes que terminar. Tienes que acabar porque no me glorifican a mí. ¿Y sabes qué? Ahí seguimos. Ahí seguimos. En esa situación, seguimos y no se trata. ¿Sabes qué? Recuerda, cada vez que tú decides obedecer las instrucciones de Dios, estás adorando a Dios. Es una actitud de adoración que llega a Dios como olor fragante. Amén. Bien, seguimos entonces. Aquí ya Dios, ¿te quedaste en cuál? En el 12. El 12, 13 y 14, por favor. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. Gracias, gracias, Moni. Efectivamente, y ahí se llamó, y ahí Abraham dijo, Jehová proveerá. Dios proveerá. ¿Y cuántos tenemos esa seguridad, esa certeza de que Dios proveerá? Dios proveerá, ¿no? Ayer íbamos tuvimos el gusto, en verdad, les informo, se está levantando pues una célula y pues parece misión ya. Pues, tienen casi 50% de la gente, un poco menos del 50% de la gente que tenemos allá en Marabatío y se está yendo a predicar cada sábado, cada sábado. Y yo dispuse en mi corazón, vamos. Y ahí vamos en el camino, yo le dije al hermano Juan Miranda, nos vamos por la autopista y le echamos gasolina al carro y pagar la caseta. Y en el camino me habla una persona, me manda un mensaje una persona, una de mis hermanas, y Jorge, te acabo de depositar tanto. Yo, gracias. Y una hermana de aquí también de la iglesia, hermano, pastor, le acabo de depositar tanto, exactamente lo del tanque de gasolina, exactamente lo de las casetas, exactamente. Dios proveerá. Yo llevaba 100 pesos nada más y Dios proveyó todo eso. Y luego todavía los hermanos me dan ofrenda. Y yo le digo al hermano Juan, le acepté la ofrenda porque me la dio cuando íbamos en la carretera. Si me la ha dado allá, la ofrendamos para esa iglesia y se las vamos a devolver en una ofrenda en equipo
que porque ya tienen su bocina, ya tienen todo, tienen su púlpito, tienen todo. Y es en verdad una iglesia que se nota mucho amor, y yo sé que Dios va a levantar esa iglesia, esa misión, esas células. Me dice la hermana Esperanza, me dice, pastor, es que yo lo que quiero era una célula, ¿no? Pero sí, pero ¿sabes qué? Quiere más, ¿no? Entonces a lo mejor ya ahorita no es una célula, a lo mejor ya podríamos decir que es una misión, pero Dios no quiere que una misión sea toda la vida una misión. Dios al ratito quiere una iglesia en ese lugar. Entonces, ¿sabes qué? Lo que tenemos que crecer es en obediencia a Dios. Lo que tenemos que en verdad crecer, ¿sabes qué? Lo que es de Dios. Lo que Dios te pide, ¿sabes? Que tienes que darlo. Y a mí me duele tanto a veces ver, y se lo digo en mi vida, porque a veces yo sé que eso es de Dios, es de Dios, y yo quiero administrar el dinero a Dios. Y al ratito se me hizo como agua. Se perdió de la manera más absurda. Y a mí lo que más me duele no es que se haya perdido. Lo que me duele es que eso era para Dios. A veces hay gente que yo he visto, y yo le dije, oye, ¿estás diezmando? No, pero no. Sabes que tú tienes que diezmar. Y al ratito ya la veo que tiene tal problema, que tiene tal conflicto. Vamos a Romanos, Moni, por favor. Vamos. Y tal cuestiones. Y yo digo, voy a sacar cuentas, saber cuánto has gastado, cuánto esto, tú. ¿Sabes qué? Es exactamente lo que estás perdiendo, lo que perdiste, es lo que tenías que haber diezmado. Se te, se te fue. Y no es que realmente Dios no es Dios. Debemos de entender, es que cuando no hacemos lo que Dios nos dice, estamos bajo la maldición. Le estamos dando una puerta abierta al enemigo. Y el enemigo siempre va a destruir, a robar, matar, a destruir, a deshacer la bendición. Pero Dios siempre va a añadir cosas buenas a tu vida. Dios siempre va a añadir cosas grandes y cosas maravillosas. Cosas en verdad que tú dices, yo nunca imaginé, pero esas son las que Dios tiene preparadas para ti. Pero nuestro nivel de obediencia y nuestro nivel de fe, eso es lo que tenemos que fortalecer y en lo que tenemos que crecer. En Romanos 12:1, por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Entonces, ¿sabes qué, hermanos? Entrégate, conságrate. Todo tu ser debe estar consagrado para Dios. En un culto racional, en una ofrenda que sea grata, que sea agradable delante de Dios. Así deben ser nuestras vidas. Gratas, que tu vida llegue como olor fragante delante de Dios. He conocido gente que, ¿sabes qué? En verdad no tiene límites. No tiene límites lo que le da Dios. No tiene límites su nivel de alabanza, su nivel de adoración, su nivel de consagración. Gente que lo ves de madrugada clamando a Dios. Gente que lo ves de madrugada en verdad, buscando de Dios, alabando, adorando a Dios antes de iniciar su día. Inicia su día y está pero lleno, así que lleno de parte de Dios, y todas sus actitudes, todas sus decisiones, su carácter, todo eso refleja
la presencia de Dios. Y agarra y no escatima lo que tenga. No escatima. Esto es para Dios. Como les platicaba a una persona que conozco, que recibía su salario y sacaba los mejores billetes, los billetes más nuevos, los más nuevos. Estos son de parte del diezmo para Dios. Lo mejor para Dios. Y sabes que tenemos que acostumbrarnos que lo mejor que tengamos, lo mejor es para Dios. Lo mejor. Y callados están, pero así es. Y así debe de ser. No, lo mejor es para mí. O lo mejor es para mis hijos. O lo mejor es para... No. El obedecer a Dios es una actitud de, eh, de fe. Esa es una actitud de adoración. Como les dije en Gálatas 5, versículo 6, porque en Cristo Jesús en la incircuncisión vale nada. Lo que hagas o lo que no hagas, eso sabes que no. Es la fe que obra por el amor. O sea, lo que yo hago o lo que no hago debe estar impulsado por la fe y por el amor a Dios. Lo que yo estoy dispuesto a hacer, voy a interceder, voy a estar intercediendo por las necesidades de la iglesia, por las necesidades de la hermana. Lo voy a estar, ¿sabes qué? Lo estás haciendo con fe y lo estás haciendo por amor. Y eso es lo que vale delante de Dios. Y eso es lo que en verdad llega a Dios como olor fragante. Tenemos nosotros que ir cambiando esa naturaleza. Tenemos que ir cambiando despojándonos de ese antiguo hombre en donde se mandaba por sí solo, en donde verdaderamente nosotros disponíamos, nosotros hacemos, y hay gente que sigue haciendo así. Y yo lo veo en el ministerio. ¿Con quiénes cuento? ¿Con quiénes no cuento? ¿Quiénes en verdad puedo decir, oye, ¿me puedes echar la mano en esto? Y eso? Porque son gente que en verdad su corazón está dispuesto. Son gente que su corazón está, sí, pastor, y que lo hacen por fe y lo hacen por amor. Y están y obedecen. Exactamente, porque a veces nosotros damos una indicación porque sabemos por qué sí y sabemos por qué no. Pero a veces la gente hace las cosas de una manera sin saber por qué le habíamos dicho que no y sin saber por qué le habíamos dicho que sí. Entonces la obediencia es tal cual es la instrucción. Porque si no, mira, hagas lo que hagas, no lo estás haciendo de una manera correcta. Lo estás haciendo a tu manera, para ti y por ti, no por Dios. Amén. No es que, ¿sabes qué? Ve, haz esto, ve a la iglesia, conságrate, levántate, adora, alaba y adora. Hoy quiero que vengas, que vayas a la iglesia y que tu alabanza sea absoluta para mí. Quiero que vayas a la iglesia y que tu adoración sea absoluta para mí. Y sabes, gracias. ¿Y sabes qué? ¡Pum! Llegamos tarde. Ay Dios, pero llegué al mensaje. ¿Y sabes qué? No. La obediencia es absoluta. Aquí Abraham fue absoluto. Y Abraham experimentó. Y Dios proveerá. ¿Y sabes qué? Una de las cuestiones que nosotros debemos de caminar y de aprender. Dios proveerá. Y yo tengo esa confianza y esa seguridad. Dios proveerá. ¿No? Y así es la vida de fe. Esa es la vida de fe. Yo había hablado con Luis y dije, Luis, yo voy a poner tanto, hacer una ofrenda. Y no teníamos. Y de repente llegó una persona a la que le debíamos un asunto y me dice, pastor, dice, ¿cuánto le voy a deber? Le voy a decir, no, no es nada.
no, no le voy a cobrar nada. Dice, le vamos a hacer las cosas eh, totalmente, le vamos a apoyar. No, pastor, no, licenciado, pero ¿cómo cree? No, no, no. Este, eh, no es nada, no es nada. Y dice, bueno, déjeme darle una ofrenda para la iglesia, ¿no? Y bueno, si es para la iglesia, está bien. ¿Y qué están haciendo en la iglesia? Le dijo, ¿sabe qué? A mí me faltaba una cantidad para completar lo que yo había prometido a Luis que iba a dar. Y me dice, pues mire, ahorita vamos a comprar una guitarra y vamos a eso y eso. Y ya le expliqué todo. Le dice, ¿sabe qué? Aquí está. Exactamente lo que me faltaba por cumplir, exactamente fue lo que les pagó. Le dije a Jesse, este pago es para los instrumentos de la iglesia. Nunca escatimes darle a Dios. Lo peor que puede hacer en todas las áreas de tu vida es escatimar. Señor, sí voy los domingos, pero no estoy consagrado. Pero no estoy consagrada. ¿Sabes qué? Si vienes aquí, es porque estás buscando consagrarte. ¿Cómo puedo entender que estás alabando, que estás adorando sin estar consagrado verdaderamente? ¿Sabes qué? Lo que estás haciendo, estás cantando y feo. Pero cuando estás consagrado, cuando tu alabanza es verdad, de una manera consagrada para Dios, tu adoración es de una manera consagrada, absoluta, total, incondicional para Dios. ¿Sabes que eso llega como olor fragante a Dios? Eso le agrada a Dios. Cuando día con día estás dándole más y más, entonces tú vas a experimentar la provisión de Dios. Verdaderamente vas a experimentar que Dios es proveedor. Y eso es lo que la iglesia tenemos nosotros que aprender. Dios proveerá. Pero lo primero antes de eso, Dios probó la obediencia de Abraham. Y Abraham obedeció con fe. Y eso es lo que hace. Es que yo tengo problemas y yo le he dicho a varias personas y yo el domingo, el viernes que hablé de finanzas, hablé que alguna vez yo tuve que la necesidad de pedir prestado y aquí lo reconocí, Luis Simoni, me prestaron y me ayudan a salir de un problema en que me metieron. Pero lo normal, sí les pagué. Ay, sí. Creo que hasta de base ahí debe haber un cambio. Pero lo normal es que tú veas la provisión de Dios. Lo normal es que, ¿sabes qué? Estés confiada en que Dios provee. Que Dios, digo, mientras tú te levantes a trabajar y que tú estés activo, obviamente, ¿no? Porque si tú estás a las 10, 11 de la mañana y dices, ay Dios, la verdad, pues no he visto tu provisión. Pues no, ¿no? Yo salgo a trabajar y lo que tengo que hacer lo hago y lo que tenemos que hacer y vemos siempre la provisión. Mi esposa, yo le digo, ¿sabes qué? No tengo para el gasto, lo que tengo es esto es, y mi esposa dice, lo recibe con acción de gracias, lo bendice y dice, esto es suficiente. Dios proveerá. Y Dios provee. Entonces, es muy importante que cambiemos de actitud. Ya vamos a terminar Efesios 4:22, por favor. Y eso depende mucho de nuestra actitud y que en verdad nos despojemos de la vieja naturaleza, nos despojemos del viejo hombre, nos despojemos de esa manera de pensar antigua en donde entre más demos a Dios, menos tenemos. Porque eso es lo que un hombre natural piensa. Y esos dicen, ay no, me acaban de decir que una persona dijo, es que esa religión es cara, es cara, ¿no? O sea, ir a esa iglesia es caro. ¿Sabes qué? Así lo ve la persona, el hombre natural.
Porque ir y buscar a Dios y hacer la voluntad de Dios y hacer pacto con Dios y sujetarte y someterte a Dios y obedecer a Dios es la mayor bendición y la mayor provisión que puedas tener o que pueda tener una persona en su vida. Entonces, esa es una manera natural, una forma de pensar de la naturaleza caída. Dices, no, es que si yo doy mi diezmo y además mi ofrenda, pues tengo menos. ¿Sabes qué? Pues tengo menos. Eso es una manera de pensar terrenal y mundana. Porque nosotros sabemos que entre más le damos a Dios, más recibimos de Dios. Y no tiene punto de comparación. No tiene punto de comparación. Siempre nosotros podemos hablar, y yo creo que todos pueden ver, hablar sobre la provisión de Dios, sobre la bendición de Dios. Cuando tú paras, te bendices, alguna vez nos decíamos, ¿y qué vamos a comer? Dije, no sé, o sea, no sé, pero Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo, espérame tantito, déjame ver. Y en eso habla el hermano Abel, me dice, pastor, ¿está en su casa? Sí. Y nos trae un platillo con tortitas de papa y su ensalada. Y dices, ya sabes qué, y hasta salsa los llevó. Pues, Dios proveyó. Dios permitió ese momento, Dios permitió que estuviéramos en esa situación para ver su fidelidad y su provisión. Hay ocasiones donde en tu vida te estás enfrentando a situaciones en verdad difíciles, ¿Y sabes qué tienes que hacer? Adorar a Dios. Adorar a Dios y estar dispuesto a obedecer a Dios. Pedirle perdón pues, si no le has obedecido, si no has sido fiel, pedirle perdón y estar dispuesto, ¿sabes qué? Yo te obedeceré y ¿sabes qué? Como sea, te voy a adorar. Como sea, te voy a adorar. ¿Y sabes qué? Dios es fiel y Dios te va a proveer. Te va a proveer de una manera milagrosa, de una manera sobrenatural. Dios nunca te va a dejar absolutamente solo o sola. Dios siempre, pero a veces en esa condición no reconocemos a Dios. En esa condición de necesidad, no reconocemos a Dios y estamos, pero ¿por qué? Y esto, y vemos, y ¿no sabes qué? Ese es el mejor momento de reconocer la grandeza, la magnificencia, la fidelidad, la lealtad, el amor incondicional hacia Dios. Y sabes qué, eso va a pasar y vas a ver la provisión de Dios y vas a decir, Dios proveerá. Efesios 4, 22 al 24, Moni, y con eso terminamos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Tenemos que estar vestidos, tenemos que estar revestidos, no del antiguo hombre, sino revestidos del hombre creado según Dios a imagen y semejanza de Jesucristo. Y tener esa confianza en que Dios siempre proveerá. Yo no sé qué necesites, yo no sé qué estés pasando, yo no sé en qué condición te estás encontrando, pero ¿sabes qué? Dios proveerá, porque Él es fiel y su fidelidad y a lo mejor tú te puedes acusar, hay que decir, es que yo no he sido fiel, es que yo no he sido, ¿sabes qué? Cambia. Pero aún sin embargo, de que no hayamos sido fiel, aún sin embargo, Dios permanece fiel. Porque Él no puede ir en contra de su naturaleza. Y sabes que aún así, Dios proveerá.
Más voltea tus ojos, voltea tu corazón, levanta tu corazón, mira a Dios y sabes que es tiempo de que le adores. Es tiempo de que le bendigas, es tiempo de que en verdad te consagres. Y no te preocupes, confía, Él proveerá. Damos gracias a todas las personas que nos siguieron por el WhatsApp, el Facebook, por las redes sociales. Que Dios bendiga y yo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, tú conoces el corazón, conoces las condiciones y las necesidades de todas las personas. En este momento las bendecimos, Señor, y te pedimos tu provisión sobrenatural y sobreabundante para todas las personas, todas las familias, en todas las áreas de su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.